Oreimo es posiblemente el anime más especial que guardo en mis recuerdos y del cual siempre tuve el deseo de dejarle un tributo de alguna manera, ya que me cautivó tanto al punto de ser el anime que más veces he vuelto a ver y también el que considero mi favorito. Por esa razón es que decidí dedicarle los dos videos más especiales de este canal, donde voy a iniciar tratando de remarcar las principales diferencias entre la versión animada y la escrita, y cerraré con una reivindicación a todo lo que Oreimo hizo bien en su momento, pero que debido al rechazo por su final se perdió en el tiempo. Para esta comparación voy a ir volumen por volumen tratando de explicar el punto en donde cronológicamente estaría ubicado en cada temporada. Lo primero a mencionar es que no encontré diferencias significativas en el volumen 1, por lo que tomando en cuenta la gran cantidad de contenido omitido en algunos libros, decidí simplemente partir del volumen 2 en adelante. Ahora sí, siéntense, tómense un refresco y prepárense para conocer la historia perdida de Oreimo y todos los detalles que se perdieron al pasar de las páginas a la pantalla. Se describe mucha más información sobre el juego Siscalypse que Kuroneko y Kirino juegan en el capítulo 11. Hay muchas escenas que el anime combinó, pero en la novela pasan en días diferentes, para que la trama se alargue un poco más. Por ejemplo, una parte de la visita a la casa de Manami pasa antes de la pelea con Ayase en la novela y otra después. En la escena donde Kirino reacciona al ver que su hermano buscó en su laptop, las reacciones que tiene son muy diferentes. En la novela se enoja al estilo Sakura Haruno sacando su lado más explosivo, mientras que en el anime reacciona muy avergonzada o humillada y más similar a cómo reaccionaría una chica de su edad. Además, esta escena ocurre 3 capítulos después de donde va cronológicamente la novela. En la novela todo el evento del Comiket ocurre con muchísimos, pero en serio, muchísimos más detalles de los que vemos en el anime, aunque la mayoría simplemente profundizan en cosas que se hacen en los Comiket como cosplays, doujins, etc. Pero no quiero ser injusto con el anime, se molestaron en incluir un cameo del presidente Miura y de los hermanos Akagi. En general no hay grandes cambios o adiciones en este volumen, pero lo que sí van a notar, y no sé si sea culpa de la traducción, que la verdad no lo creo, es que los diálogos son infinitamente mejores en el anime. Por ejemplo, para la escena donde Kyosuke y Kirino juegan a Siscali al final del capítulo 5, en la novela ella dice: "Prometiste que jugarías Siscali conmigo, ¿lo recuerdas?", de una manera más linda o propia de un personaje de anime, mientras que en el anime, valga la redundancia, dice: "¿De qué hablas? Tráela aquí, vamos a jugar unas partidas y te voy a dar una paliza". Es abismalmente más natural gracias a cambios como estos, y eso no se detiene hasta el último volumen, sobre todo con conversaciones cortas. En las largas casi no ocurre ese problema. Tiene escenas pequeñas nuevas como Manami y Ayase encontrándose en Año Nuevo usando yukata. En este volumen aparece el primer gran evento cortado. La trama de la novela ligera de Kirino sufre grandes cambios entre novela y anime. En el anime escribe una light novel llamada Ciudad Imoto que parece ser un harem de hermanas con Kirino de protagonista, y que al capítulo siguiente surge un problema debido a que la adaptación al anime que le prometieron quiere cambiar muchas cosas del producto original. En la novela ligera, Kirino escribe una rom-com de una chica muy inspirada en ella llamada Rino, la cual tiene una hermana pequeña llamada Shiori y 3 pretendientes al estilo de un harem inverso llamado Maisora. Además de las enormes diferencias entre ambas historias, en la novela Kirino publica Maisora en una página web donde se rankeaba las mejores novelas escritas por los usuarios. Es gracias a que agarra popularidad en ese sitio que es contactada por un miembro de una editorial profesional para publicar su novela en formato físico. Sin embargo, es engañada por una chica autonombrada Iori Fate Setsuna.
Dicha persona era una joven que había intentado varias veces publicar alguna novela suya, al igual que Kuroneko, pero que siempre terminaba siendo rechazada por el editor, que se había fijado en la historia de Kirino llamado Kumagai. Gracias a que Kirino cae en depresión porque Fate robó su cuenta de la página web, Kyosuke intenta remediarlo con la ayuda de Saori, quien con sus contactos los lleva a conocer a Kumagai para que intenten explicarle la situación. Kuroneko se ofrece a ir con él, y una vez que llegan, de manera inteligente logran hacer que Fate confiese que se había robado la historia, ya que Kirino y Fate estaban trabajando en las secuelas, y cuando Kumagai lee ambos borradores, se da cuenta de que la esencia de la historia está mucho más presente en el borrador de Kirino. Incluso menciona que a Fate ya le había rechazado múltiples borradores antes del que presentó ese día. La escena está extremadamente bien escrita. Probablemente es el momento más brillante de Kuroneko, que fue cortado del anime, donde ella misma desahoga su frustración por haber intentado tantas veces publicar alguna de sus novelas, pero siempre siendo rechazada pese a saber mucho más sobre narrativa que Kirino, pero que sin embargo sus ideas no eran nada populares. Por esta razón, es que entiende muchísimo a Fate, pero le pide que de todos modos devuelva la novela de su amiga, porque ha sufrido mucho por eso. Al final logran recuperar la cuenta, pero la conclusión se siente agradablemente agridulce, porque no cambiaron la perspectiva de la industria sobre el talento de Kuroneko. Además, en la novela ella es bastante más basada que en el anime, lo cual era bastante difícil porque siempre era de los personajes más creativamente atrevidos que he conocido, con ejemplos como este. El anime corta toda la batalla de Siscali entre Kuroneko y Kirino, en donde Ruri era tan abismalmente superior que ni dándole toda la ventaja a Kirino utilizando un personaje de bajo nivel y con poca vida logra ganarle. Esta escena es un poco chistosa porque ese juego permitía personalizar tu avatar con tus mismas características físicas, por lo que se vio literalmente como una pelea entre Kirino y Kuroneko con los efectos de los combates de High School DxD. Este es de los volúmenes más fieles. Ese es el único gran cambio. Aquí termina la primera temporada del anime con los 13 primeros capítulos. El único cambio significativo es que continúan la historia de Fate en una escena donde ella se encuentra con Kyosuke, ya que se da cuenta que han publicado el segundo volumen de Maizora. Yori le dice que Kirino le pasó su número y le encargó terminar el borrador de Maizora 2 que habían mostrado en el volumen 3, ya que habían arreglado las cosas, además de encargarse de publicitarla. Hasta aquí terminan los primeros 16 capítulos de Oreimo, que son los que considero casi perfectamente adaptados. 5 volúmenes para 16 capítulos. Sin embargo, para los otros 16 capítulos tuvieron que adaptar 7 volúmenes, por lo que es entendible que sea una adaptación mucho más resumida. Hay una escena donde Kuroneko le confiesa a Sena que ella, usando un nickname, estuvo defendiendo el juego que hicieron en la página donde las mataron a críticas. El reencuentro de Ayase y Kirino sucede de manera diferente. Ayase va en solitario a visitar a Kirino a su casa, mientras que en el anime se la encuentra fuera de su salón junto con Kanako. Hay todo un evento extra con Kanako donde Ayase le pide a Kyosuke que vuelva a ser su representante, más que por protegerla, ya que eso lo podía hacer su agencia, era porque su hábito de fumar después de los eventos había aumentado bastante y estaba preocupada. Es en esta parte del volumen donde se aprecia el cambio de mentalidad que tiene Bridget hacia Kanako. Usualmente la detestaba porque no le gustaba Meruru ni el anime en general, y se burlaba constantemente de los fans que iban a sus conciertos. No obstante, la apoyaba en el escenario y llega a defenderla de un hombre mayor que la abrazó luego de su presentación y que ya saben lo que parecía, pero que resultó ser su padre. Igualmente queda embelesada por lo genial que se vio y desde ese momento empieza a verla como una hermana mayor. Como curiosidad se menciona que viene de Estados Unidos. Hay escenas nuevas de Manami donde escucha a Kyosuke porque este cree que la relación con Kirino está volviéndose mucho más fría de lo que él esperaba luego de haberla ido a buscar a Estados Unidos. Hay bastantes escenas nuevas de Akagi también,
Él y Kyosuke van juntos a Akihabara para comprar el regalo de cumpleaños para Sena. Su hermano termina escogiendo un eroge, pero también compra para sí mismo una muñeca de tamaño real que se parece a ella. Finalmente se encuentran con ella de casualidad en una escena muy divertida donde lo escucha referirse a Sena como mi pequeño ángel y descubre la muñeca que le compró. En la primera reunión del grupo de Saori después del regreso de Kirino, justamente ella falta y Kirino se enoja al saber por los reflejos de Kuroneko que ella estuvo viniendo seguido al cuarto de Kyosuke para que pruebe su juego experimental. Adicionalmente, Kyosuke vuelve a ver la caja que escogió no abrir en el capítulo 13 de la primera temporada, y Kirino, enfadada por lo anterior, le dice que nunca le mostrará lo que hay dentro, aunque ya sabemos cómo terminó eso. Saori llega un poco antes de que termine la reunión y aporta uno de los diálogos más naturales y sinceros de la novela que dejan caer cómo se sintió durante todo el tiempo que Kirino los apartó. Justamente este evento desencadena otro más grande que fue lamentablemente cortado casi por completo dentro del anime. Los chicos se sienten un poco mal porque casi no pudieron pasar tiempo con Saori, ella siempre los visitaba a ellos y además se notó más afectada de lo que pensaban. Por esta razón deciden caerle de sorpresa, usando la dirección que Kirino ya tenía de antemano, porque se enviaban cosas por correo. Al llegar se dan con la sorpresa de que vive en un lugar muy lujoso. Estaban por tocar cuando una señorita usando un cosplay militar y usando una pistola de juguete se les aparece y les dice que estaba haciendo roleplay y les pregunta qué hacen frente a su casa. Resulta que esta chica se presenta como Kaori Makishima, la hermana de Saori, y los invita a pasar a su casa. Ahí descubren que ese lugar es todo un museo dedicado al anime y los videojuegos, con un montón de reliquias como una Neo Geo. De repente sucede un temblor y en lo que intentaban salir descubren que era realmente Saori la que se encontraba usando ese disfraz. Ella se encuentra extremadamente avergonzada, pero les dice que tenía una razón detrás de haberlos engañado. Entonces propone hacer un desfile de cosplay en su casa. A Kirino y a Kyosuke les da un disfraz de masquera, que luego este último reutilizará en el Comiket más adelante, y a Kuroneko uno de Alpha Omega de Meruru. Sin embargo, ella sale vistiéndose como lo hace cuando está sola y deja el personaje de Saori Ballina para presentarse con su verdadero apellido, y diciéndoles que realmente confía en ellos para mostrarles ese lado suyo, y que los considera sus amigos más cercanos. Finalmente les cuenta un resumen del flashback que aparece en el capítulo 3 de la segunda temporada, diciéndoles que quiso crear su propio grupo con amigos que se queden con ella, a diferencia de los de su hermana. En la cita de Kyosuke y Kirino, el encuentro con Kanako y Bridget ocurre de manera un poco diferente. Kirino reprende a Kanako porque es muy brusca con Bridget cuando la invita a ir con ella al Animate. También es rechazada por la propia Bridget cuando se ofrece ella para ir en su lugar, y finalmente pasa un mal rato porque Kanako le cuenta a Bridget la mentira de que ella odia las cosas otaku. Mientras llama a Saori para coordinar la segunda visita a un Comiket, Kyosuke recibe el mensaje de Akagi, quien por error se metió dentro del closet de Sena y le pide ayuda desesperadamente a Kousaka para escapar de la situación. Él intenta ayudarlo a cambio de un soborno, llamando a Sena para que salga, pero es demasiado tarde e igual es descubierto. Ahí se dan los primeros indicios de la relación de Makabe con Sena, pues esta última se queda contemplando un largo rato una foto de él, y Kyosuke reflexiona que a él siempre le pareció linda. En el Comiket cortan la escena donde Kirino y Sena se encuentran por primera vez. También se conocen el club de investigación de videojuegos con el grupo de Saori. Ahí Sena consigue un doujinshi de Meruru que Kuroneko planeaba regalar a Kirino. Entonces pasan muchas cosas seguidas. Kirino y Sena se caen bastante bien mutuamente, tanto por su gusto por el anime como por tener hermanos mayores que tienen una forma bastante particular de quererlas. Makabe cuenta también que tiene una hermana mayor, Hikikomori, y Kyosuke le aconseja que haga lo mismo que Kirino hizo con él, debido a que ella descubrió un eroge suyo. Al mostrarle la Destiny Record a Kyosuke, este por accidente descubre un perturbador dibujo con forma de fantasma que lo asusta, y en parte lo hace recordar que está saliendo con una persona muy peculiar. En la novela se muestra que Kyosuke se lastimó al caerse de las escaleras
en la casa de Ayase, quien lo interroga sobre su nueva relación de pareja con Kuroneko, ya que se enteró gracias a Manami. En este capítulo aparece por única vez la mamá de Ayase, la cual bajo la impresión de Kyosuke parecía bastante intimidante. La cita de Kyosuke y Kuroneko se divide en dos citas diferentes en la novela, que pasan en 2 días consecutivos. En la primera, Kyosuke es un poco más atrevido cuando le pide que le tome la mano, me gustó ese cambio, y además terminan la cita visitando el lugar de trabajo de Kuroneko, que era una librería. Es en la segunda cita que lo invita a su casa y pasa todo el encuentro con Hinata y Tamaki. Es recién en este punto de la historia que se anuncia la adaptación al anime de Maid Zora. Kirino se venga de Kyosuke por haber puesto su foto como fondo de pantalla. En retribución pega también la foto del fotomatón en su celular y de fondo de pantalla lo pone a él haciendo cosplay de Masquera. Justo después de eso hay otra escena de caída similar a la de la primera temporada. En la discusión cuando van a buscar a Kuroneko a Chiba se sueltan algunos datos interesantes que el anime omitió. Kuroneko revela que Kirino sabía que la representante Misaki jamás lo siguió, por lo que simplemente quiso salir con Kyosuke porque tenía ganas de hacerlo. Kirino revela que Kuroneko le pidió consejos sobre cuánto tiempo esperar para tener su primera vez con Kyosuke. Kirino le prestó una revista bajo la cual Kuroneko planeó toda su cita, y finalmente Ruri llamó a Kirino al llegar a su casa luego de la cita para decirle que no pudo aguantar pasar mucho tiempo tomada de la mano. Junto con el 11 son los 2 volúmenes que más contenido extra tienen. Este volumen es especial, es el único que contiene un prólogo narrado por Kyosuke de una manera melancólica, como si estuviese recordando el pasado luego del final de la serie y adelantándonos un poco la recta final. Este volumen se divide en 7 capítulos que son 7 diferentes historias cortas. Las únicas 2 que el anime adaptó completas fueron la cuarta y la séptima. La cuarta es el flashback completo de Saori con el grupo otaku de su hermana, y la séptima es el evento de la bicicleta y el vestido de novia. La primera y la sexta fueron parcialmente adaptadas. En el caso de la primera se animó el momento donde Kuroneko regresa a su casa después de que Kyosuke aceptase ser su novio, y por otro lado en la sexta se resumió el momento donde Kyosuke vuelve a ser manager de Kanako, cortando todo el momento donde conocen en persona a Clarice y el accidente que tiene con Ayase al tratar de salvarla de la tetera hirviendo, el cual terminó con su cara entre sus piernas y llevándose una de sus últimas palizas. Volviendo a la primera historia, todo es contado por la hermana menor más mayor de Kuroneko, Hinata. Conocemos muchos detalles interesantes alrededor del año y medio antes de que Kousaka y Ruri terminasen su relación. La historia está más o menos contada desde la perspectiva de Hinata, narrando su punto de vista mientras lee el trabajo escolar de su hermanita Tamaki, que trataba sobre la opinión que tenía sobre Ruri. Hinata recuerda que Ruri ni siquiera tenía amigos antes de conocer a nuestros protagonistas, e inventaba nombres relacionados con demonios para fingir que tenía algunos. Eso cambia cuando un día la encuentra subiendo apresuradamente a su cuarto con la revista de modelaje de Kirino, diciéndole que su amiga es la más zorra de todas en la foto. Ahí nace ese apodo. Antes, Kuroneko tenía a sus hermanas de fondo de pantalla en su celular, pero lo cambia por el de la foto grupal con Kirino y Saori. Pasan los días y Hinata, después de enterarse que tiene novio, mientras la ve escribiendo Kousaka Ruri en el Destiny Record, ella piensa que es falso, hasta que lo conoce en el volumen anterior. También una curiosidad es que Kyosuke realmente acertó cuando le dijo a Kuroneko que el disfraz acentuaba su pecho. Literalmente se puso un poco de relleno para que le agrade a él. A partir de entonces, Kyosuke fue bastante seguido a su casa. La historia revela lo que pasó después de que Ruri terminara con Kousaka, llegando a su casa con una expresión sombría. Les entrega un par de regalos a sus hermanas y va directamente a su habitación sin cambiarse y llora toda la noche. Es justamente por su tristeza que van a las aguas termales en familia, que es a donde los hermanos Kousaka van a buscarla para reconciliarse. El capítulo 2 continúa la historia justo después de aquí, pero desde la perspectiva de Kirino. Podemos entrar en su mente como en rarísimas ocasiones a lo largo de la obra. Se ve una versión más natural de ella al estar sola y no tener que actuar molesta por tener a Kyosuke al lado o a sus amigas fuera del mundo otaku, como cuando se relajó después de tomar un baño y Kuroneko la molesta.
También esa noche todos se quedaron a dormir y Kyosuke tuvo la noche más incómoda de su vida por dormir con los padres de su novia. Finalmente Hinata les hace una broma a su hermana y a Kirino sobre que intentarán netorear a Ruri. En el capítulo 3 probablemente sean donde más brillan los hermanos Akagi. Muestran todo el proceso de cómo Kouhei descubrió el fanatismo por el BL de Sena. Al principio solo se dio cuenta que recibía paquetes para aprender programación de videojuegos, pero después, mientras Kouhei se ejercitaba en su cuarto, descubre a su hermana espiándolo desde su armario, y ella le revela que lo utiliza como modelo para sus ilustraciones. Al principio queda un poco extrañado, pero se sorprende mucho menos que Kyosuke cuando vivió algo similar. Justo nos trasladamos a algunos días después del capítulo de las aguas termales, donde Kyosuke y Akagi tienen una constante pelea comparando a sus hermanas, tratando de argumentar que la suya es la más linda. Al final Kirino de manera inesperada le envía una foto natural suya, mostrando una sonrisa. Además también le muestra la foto del corazón, pero al llegar a la casa de los Akagi, Sena los encuentra en la puerta y de sorpresa le da un beso en la mejilla, que le pide a Kousaka capturar en su celular, y al no tener nada similar, él decide que perdió la competencia. Antes de pasar al capítulo 5, en el capítulo 4 hay un momento que se saltearon y es continuación directa del volumen 9. Saori, al ver el dibujo del mundo ideal, se deprime al ver que la única que Kuroneko dejó afuera de ese dibujo fue a ella. Kuroneko le dice que ella está representada en el gato, e incluso para que sea más evidente en ese momento le añade su expresión burlona característica, pero yo quedo con la duda de si realmente Kuroneko le dijo la verdad en ese momento. El capítulo 5 es el más cortito, simplemente es una salida de chicas entre Kirino y Sena en Ikebukuro, donde esta última intenta mostrarle lo maravilloso del BL. A pesar de que Kirino por su cuenta lo había probado, no le llamaba tanto la atención. Luego hablan sobre sus hermanos y Sena le cuenta la fantasía que tenía de ellos dos saliendo como si fuese verdad. Después ambas llevan la conversación a una competencia, de cuál de sus hermanos es el más ciscón, y finalmente Sena le dice a Kirino que dibujó un doujinshi para Pixiv de ella en versión masculina, teniendo una relación con Kyosuke, por lo que Kirino termina terriblemente avergonzada y queriendo matarlo.